Antes de iniciar con nuestra sesión de clase de la semana 14, vamos a recordar el tema de terminología de la soldadura. Hablamos sobre el WPS y las especificaciones que venían en este documento. Tipos de unión, también veíamos en el WPS el tipo de junta, el ángulo del bisel, algunas especificaciones dimensionales de los biselados o la preparación, la posición en la que se va a soldar. Por ello, hablamos sobre los 5 principales tipos de unión, algunas terminologías como de penetración de raíz y penetración de la unión o penetración de fusión, y de la importancia de obedecer a las especificaciones que nos trae el WPS, ya que todo cordón de soldadura va a tener un control tanto dimensional como metalúrgico. Bien, también hablamos sobre las posiciones de homologación. Vamos a lanzar 2 preguntas para ver cuánto recuerdas del tema anterior. Indique el tipo de unión y tipo de junta. Vamos a ampliar la figura. El tipo de unión, tipo de junta. Luego de observar, vamos a seleccionar la alternativa correcta. Unión en T, junta filete, unión en esquina, junta filete o unión en T, junta bisel. Hemos visto una unión en esquina, tipo de junta filete. Siguiente, indique el tipo de junta. Vemos una unión a tope y un tipo de junta bisel en B. Seleccionemos entonces la alternativa correcta. ¿Se juntan a tope? No. Tipo de junta bisel en B o tipo de junta clavija. Tipo de junta bisel en B. Uno de los resultados del programa de gestión y mantenimiento de maquinaria industrial es identifican y analizan problemas, proponen y desarrollan soluciones. Cuando tenemos que realizar la reconstrucción de soldadura de un elemento específico y vamos a tener que soldar, nos vienen muchas preguntas, como ¿qué proceso de soldadura voy a utilizar? Proceso SMAO o AO, proceso TIG, proceso MIG-MAG, proceso SAO, proceso FACAO. ¿Qué ancho tendrá el cordón de soldadura? ¿Qué longitud tendrá el cordón? ¿Será continuo? ¿Será intermitente? ¿Se soldará en ambos lados de la cara? ¿En ambos lados de esta unión? ¿En un solo lado? ¿Cómo se evaluará el cordón de soldadura? ¿Tendrá una inspección visual? ¿Líquidos penetrantes? ¿Partículas magnéticas? ¿Radiografía? Nos surgen muchas dudas. Puede ser un tipo de junta filete en ambos lados de la cara o en un solo lado, o puede ser en ambos lados de la cara con un tipo de junta bisel. Es por ello que en esta semana 14 vamos a tener como capacidad terminal interpretar la simbología de los procesos de soldadura bajo la norma ANSI AWS. ¿Por qué es importante hablar de este tema? En el documento que manejamos del área de mantenimiento es el WPS para reconstrucción de piezas soldadas. Y dentro del WPS vamos a encontrar simbología. Y la simbología la tenemos que saber interpretar. Lo que vemos en este lado del recuadro sobre los tipos de junta ya no nos es desconocido. Esta parte corresponde al tema de terminologías de la soldadura. En esta semana 14 vamos a hablar entonces sobre la simbología de la soldadura. El objetivo de la sesión, al finalizar la sesión, se podrá interpretar la simbología de la soldadura
según la norma AWS, determinando los tipos de unión y los tipos de junta. Bien, entonces, todas estas dudas que tiene el soldador sobre la simbología de la soldadura se tienen que resolver para realizar un trabajo y proponer soluciones. Terminologías estándares de soldadura según la norma ANSI AWS. Simbología de la soldadura, y tenemos el resumen del tema que vamos a hablar. Vamos a ir desglosando poco a poco y hablaremos primero sobre la estructura del símbolo de la soldadura. La estructura del símbolo de soldadura trae en la cola especificaciones, información sobre la soldadura por el otro lado de la unión o de la cara, la información de la soldadura por el lado de la cara, soldar todo alrededor, esta simbología, y soldadura será ejecutada cuando encontramos un banderín sombreado, que va a ser un proceso de soldadura en campo. Vamos a hablar primero sobre las especificaciones que encontramos en la cola del símbolo de soldadura. Estas especificaciones en la cola del símbolo de soldadura vamos a encontrar sobre el proceso de soldadura, el proceso SMAO en este caso, si fuese el proceso SAO, GMAO, FACAO, TAO, SAO o un proceso de soldadura por resistencia. Todo esto lo vamos a encontrar en la cola de la soldadura. Además de eso, algunas especificaciones sobre un inserto consumible, sobre un tipo de respaldo, el tipo de material que pueda tener la unión de soldadura, también sobre el tipo de electrodo. Todas las especificaciones las vamos a encontrar aquí en la cola de la soldadura. Vamos a lanzar una pregunta abierta rápidamente sobre lo que estamos preguntando. Indique el tipo de electrodo que debe aplicarse. Observamos en la cola el símbolo de soldadura. Entonces, según la norma AWS, es un E7018, conocido de forma comercial como Supercito. Listo, continuemos entonces. Veamos, sobre la línea de referencia. En las líneas de referencia, la dirección de la línea de referencia puede variar de acuerdo a la posición de la gráfica del plano. Estas líneas de referencia pueden tener 2 hasta 3 operaciones. Vamos a ir viendo más adelante de qué se trata la línea de referencia. La línea de referencia nos está indicando que se va a realizar un proceso, un cordón de soldadura, pero en el otro lado de la cara. Más en este lado de la cara no se realiza ningún cordón de soldadura. Soldar del otro lado de la cara a la que apunta la flecha. Veamos, la flecha está indicando este lado de la cara. Nos dice soldar del mismo lado que apunta la flecha, que nos indica que vamos a realizar un cordón en este lado de la cara, más en el otro lado de la cara no se realiza ningún cordón de soldadura. Las flechas pueden ir en cualquier dirección menos en su línea continua de origen. Veamos unos ejemplos. Nos dice, en este tipo de unión en T, tipo de unión en T, tipo de junta filete, y luego vamos a ver por qué. Veamos las especificaciones, que nos dice que en este lado de la cara vamos a realizar el cordón de soldadura, más en el otro lado de la cara no hay ninguna indicación, por tanto no realizamos ningún tipo de cordón. Y algunas especificaciones podremos ir adelantando, que también en el triángulo, un triángulo rectángulo cerrado nos indica que no hay un biselado, y 5×10 que están las dimensiones del espesor del cordón de soldadura, lo vamos a encontrar al lado de la línea recta.
como nos indica la gráfica de este tipo de unión. Siguiente ejemplo. En la gráfica nos dice que estamos viendo solamente la línea de referencia. La línea de referencia nos dice que en este lado de la cara vamos a realizar un cordón que tiene un espesor de 10 por 10 y en el otro lado de la cara también vamos a realizar una unión, un cordón de soldadura, pero que tiene una diferencia, un espesor de 5 por 5. Siguiente. Vemos también, a ver, en este ejemplo, que nos indica que vamos a realizar dos operaciones. Y una de estas nos está indicando BT más RT, nos indica inspección visual y radiografía. Quiere decir que este cordón de soldadura va a ser evaluado. Esta es la segunda operación. En la primera operación nos dice que se va a realizar un cordón de soldadura en ambos lados de la cara, en ambos lados, tanto en este lado como en este otro lado. Y estas otras especificaciones las vamos a ver más adelante. Nos habla sobre un tipo de junta bisel con un ángulo de 60 grados, 8 milímetros como biselado y 12 milímetros como penetración de fusión. Bien, seguimos. Tenemos la simbología sobre el tipo de junta. Vemos igual el símbolo de la flecha en un lado y en otro lado de la cara. ¿Vemos? Pero aquí cambia y está hablando de qué tipo de junta va a ser. Es tipo de junta, una ranura a escuadra. Va a haber una separación. Después nos dice una ranura en bisel sencillo, una ranura en B, una ranura en U, esta sesgada y esta central, y un tipo de junta filete, donde no se realiza ningún biselado. Aquí estamos viendo como el ejemplo que explicamos sobre un triángulo rectángulo cerrado. La simbología de junta para filete, donde no se realiza ninguna preparación, se puede dar en un lado de la cara, en el otro lado de la cara o en ambos lados de la cara, como se ve en la figura. En la simbología de juntas tipo bisel, puede ser cuadrado, puede ser en B, o puede ser un bisel sesgado. Estos se pueden dar en un lado, en el otro lado o en ambos lados de la cara. Ejemplo de los tipos de junta en forma bisel. Nos dice aquí es un tipo de junta cuadrado o escuadrado donde la separación entre la plancha A y la plancha B debe ser de 1/8. El tipo de junta en W en B nos dice que el ángulo del biselado en ambos lados de la cara debe ser de 60 grados en ambos lados. 60 grados y 60 grados. Más la profundidad del biselado nos dice, en este lado de la cara debe ser de 1/4 y en el otro lado de la cara debe ser de 3/8. Seguimos en este otro ejemplo, en un bisel en B simple, nos dice que en este lado de la cara vamos a hacer un biselado de 40 grados. Y cuando
el bisel está pegada a la flecha y no hay ninguna separación, nos habla de que el biselado va a ser en todo su espesor. Por tanto, en el otro lado de la cara no nos indica realizar ningún tipo de unión. Aquí vemos también otro ejemplo. Nos dice que en este lado de la cara va a realizar un bisel con un ángulo de 60 grados, pero este bisel va a tener una profundidad de 3/8. Vamos a realizar una práctica. Une las figuras con sus definiciones. Veamos. Dice, un bisel en B de 60 grados en un solo lado de la cara. Busquemos entonces la figura. Un bisel en B de 60 grados en un solo lado de la cara. Veo aquí la figura que más se acerca. Bien. Luego tenemos un bisel en un solo lado de la cara. Un bisel que se realiza en un solo lado de la cara. No especifica el ángulo, entonces voy a seleccionar. Bien. Tengo otra definición. Un bisel en B de 60 grados en ambos lados de la cara. Bisel en B de 60 grados en ambos lados de la cara. La figura que más se acerca. Y un bisel en ambos, una unión de filete en ambos lados de la cara. Filete. Bien. Perfecto. Continuamos. La simbología de la junta. En simbología de la junta hablábamos de un tipo de junta filete, bisel y un tipo de junta clavija o ranura, que vimos las terminologías la clase anterior. ¿Cómo es que esto se representa en la simbología? Clavija y ranura, cuando se realiza una clavija o una ranura, se dice que va a ser unido con un tapón. Por tanto, la simbología se viene con un recuadro y este puede utilizarse en un lado, en el otro lado, más no en ambos lados de la cara. No se podría colocar el tapón en la plancha superior y en la inferior al mismo tiempo. O se escoge la superior o se escoge la inferior. Por tanto, la simbología no es utilizada para ambos lados de la cara. Bien, siguiente. Soldadura por resistencia, por puntos, soldadura de proyección, por roldanas. En este tipo de soldadura de puntos, la simbología es como se muestra, más en su procedimiento, el electrodo superior y el inferior se juntan, se genera una presión, calor y se produce la unión. Más este tipo de unión se da en un lado, en el otro lado de la cara, pero no en ambos lados de la cara, por su procedimiento en el momento de soldeo. Entonces la simbología no aplica en ambos lados de la cara. En algunos procesos de unión se necesita un refuerzo. El refuerzo o respaldo se simboliza con una placa, un cuadrante, pero este cuadrante es más un rectángulo. Y este, lógicamente,
solamente va a trabajar en un lado de la cara. Bien en este lado de la cara, si es el lado de raíz, o el otro lado de la cara superior si fuese esta la raíz, pero no aplica un refuerzo en ambos lados de la cara. Dimensiones de un cordón de soldadura. Un cordón de soldadura se va a definir por el espesor del cordón y por la longitud del cordón de soldadura. Vamos a encontrar en estos ejemplos los espesores del cordón de soldadura. Estamos encontrando aquí la dimensión en este lado de la cara, un espesor de 10 por 10, y en el otro de la cara, lado de la cara, un espesor del cordón de 5 por 5. Aquí vemos un espesor del cordón de soldadura de 5 por 10, 5 por 10. Aquí este cordón no es homogéneo en sus dos lados, mas no indicamos en estos ejemplos la longitud del cordón. Bien, vemos también aquí otro ejemplo sobre el espesor del cordón de soldadura. En este lado de la cara tenemos un cordón de 5 por 5, de lado por lado, más en el otro lado de la cara no se está realizando ningún tipo de cordón. También vemos una simbología donde el tipo de unión es un tipo de junta filete, un tipo de unión en T. Veamos en el ejemplo de la parte superior. Vemos la flecha. La flecha puede tener esta extensión si es válido y nos dice que en ambos lados de la unión vamos a realizar un cordón de 8 por 8 milímetros. Y el tipo de junta es un tipo de junta filete. Bien, seguimos. Las dimensiones de un cordón de soldadura. ¿Qué nos dice? Que el espesor del cordón de soldadura es de 6 milímetros. Bien. Y aquí nos está indicando ya las especificaciones, pero las unidades se dan en centímetros. 2 por 4 y 2 por 4 centímetros. ¿Qué nos dice aquí la longitud del cordón de soldadura? Como lo estamos viendo en su esquema. Ahora, ¿cómo es que voy a identificar cuál es el espesor y cuál es la longitud? Veamos en el tipo de junta filete que en el lado del triángulo rectángulo, el lado que da para la cara del cateto, en la cara del cateto vamos a encontrar el espesor del cordón de soldadura. Y en el lado de la hipotenusa vamos a encontrar la longitud del cordón de soldadura. Cuando un cordón de soldadura es intermitente, como vemos aquí no es continuo, lo que nos va a indicar primero es la longitud del cordón de soldadura y luego el paso del cordón de soldadura. La longitud y el paso. Esto es un tipo de soldadura intermitente enfrentada. Tipo de unión en T, tipo de junta filete. Espesor del cordón 6, distancia de cordón 2 centímetros por 2 centímetros por 4 centímetros de paso. Bien, veamos aquí en el siguiente ejemplo, también vemos un tipo de soldadura tipo unión en T, tipo de junta filete, pero este es un tipo de soldadura aquí intermitente, pero enfrentada alternada. Esto vimos la clase pasada. He puesto una diapositiva para poder aclarar un poquito este tema si no lo recordamos. En la simbología nos vamos a dar cuenta en enfrentada, alternada, que no es continua. El espesor del cordón de soldadura aquí varía 8 y 5 y también la longitud del cordón así como el paso del cordón de soldadura. Recordemos con esta siguiente diapositiva
Dimensiones de un cordón de soldadura: soldadura en ángulo intermitente enfrentada y en ángulo intermitente alternada. Recuerdan, longitud, espaciado y el paso, la distancia central entre cordón y cordón de soldadura. Sigamos. A ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un ejercicio para trabajar también en pares. ¿Qué nos dice? Une las figuras según sus definiciones. Voy a mover un poquito más la pantalla aquí para que se pueda observar todo. Perfecto. Voy a leer la primera definición: espesor de dos cordones. A ver, espesor de dos cordones. El espesor de dos cordones. Aquí tengo, en esta figura tengo el espesor, porque ya que está cercano a la línea del cateto de este triángulo rectángulo, y nos habla de dos cordones de soldadura, ya que estábamos hablando de dos lados de la cara. Por tanto, voy a unir aquí los que son similares. Luego nos habla de longitud del cordón y paso del cordón de soldadura. Longitud y paso del cordón de soldadura, más no espesor. Entonces aquí veo una figura donde encontramos la longitud y el paso del cordón. ¿Por qué voy a identificar que la longitud? Porque se encuentra al lado de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Longitud y paso del cordón. Y luego tengo espesor y longitud del cordón de soldadura. El espesor, que es de 6, y la longitud de 25. Bien. Tenemos entonces los pares y vamos a darle siguiente. Tenemos un cuestionario de una pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es la profundidad de fusión? Profundidad de fusión. Esto también, esta pregunta se une al tema anterior, donde hablábamos de la profundidad de bisel y profundidad de fusión o profundidad de unión. Entonces la profundidad de bisel aquí es de 1/4, más la profundidad de unión o conocida como de fusión tendría que ser de 3/8, que es la fusión del electrodo al unirse con el material base. Entonces le vamos a colocar aquí 3/8, que es la profundidad de fusión. Seguimos, las dimensiones de un cordón de soldadura, pero ya estamos hablando no de dimensión de espesor, sino del tipo de junta. Estamos hablando aquí de un tipo de junta bisel, el biselado nos indica 3, que es la separación entre la placa 1 y la placa 2. Esta separación depende del diámetro del electrodo que se va a utilizar, del alma del electrodo. Nos dice que el ángulo tiene que ser de 60 grados, por tanto cada placa se tiene que esmerilar pues a 30 grados. Y el primer numeral que encontramos aquí, el de 12, corresponde al tipo, a la profundidad de biselado, más no a la profundidad de la unión, profundidad del biselado. Bien, siguiente. Dimensiones del cordón de soldadura. Seguimos con las dimensiones del tipo de junta. Vemos acá en la simbología, nos dice que en ambos lados de la cara, en ambos lados, en este lado y en el otro lado, vamos a realizar un bisel. Un bisel de 60 grados en ambos lados. Pero si se fijan, este bisel no llega a la flecha, a la línea de flecha. ¿Por qué? Porque este solamente va a llegar hasta 8. La profundidad de bisel solamente llega a 8, más la profundidad de unión, que es la que siempre se encuentra entre paréntesis, llega a 12. Entonces, en este tipo de unión a tope, tipo de junta bisel a 60 grados en ambos lados de la cara, se va a biselar a 8 y la penetración
de fusión va a ser de 12 o penetración de unión también. Cuando tenemos una penetración completa al 100%, pues la simbología del biselado va a estar pegada a la línea de flecha. Vemos acá también, adicional a esto, tenemos un media luna. Nos dice que en el otro lado de la cara, si bien en este lado de la cara va a venir un biselado, en el otro lado de la cara va a tener un respaldo y una limpieza de raíz. Tenemos aquí una pregunta. Vemos la profundidad del biselado en W. La profundidad de biselado en W. La profundidad del biselado en W. Nos dice. A ver, veo que la profundidad de biselado es de 8. Nos dice, ¿es de 8 milímetros, es de 12 o es de 60 grados? Es de 8, más el de 12 la profundidad de la unión o de función, y 60 corresponde pues al ángulo del bisel. Una pregunta sencilla. Veamos ahora sobre los símbolos complementarios. El símbolo complementario nos dice, este símbolo de todo alrededor, soldadura de campo, soldadura de raíz, que vimos hace unos momentos, el inserto consumible y un separador o respaldo, que es un cuadrante rectangular. Bien, dentro de los símbolos complementarios, cuando hablamos de alrededor, en todo alrededor, ¿no? En todo alrededor es que se va a realizar el cordón de soldadura. Aquí no especifica longitud, mas sí puede especificar el espesor del cordón. Tenemos aquí también otra simbología, nos dice que el espesor del cordón de soldadura es de 5, el tipo de junta es una junta a filete, se va a soldar en todo alrededor, no nos especifica por tanto la longitud. Y bueno, adicionalmente nos indica que este cordón de soldadura tiene que ser plano y que luego de soldar hay que esmerilar. G nos indica esmerilado. Adelantando, ¿no? Entonces, si el ejemplo anterior no quedó muy claro, nos está hablando, este es el esquema, ¿no? Es el tipo de unión, es una viga y se va a soldar en todo alrededor. De eso se trata. Bien, en el tipo de símbolo que nos indica una soldadura de campo, es una soldadura a campo abierto. Sobre el refuerzo de raíz, tenemos aquí esta indicación y está especificado de cuánto tiene que ser el refuerzo de raíz. Aquí nos indica 1/8 el refuerzo de raíz. Es un tipo de junta, obviamente es un tipo de junta bisel, ¿no? La forma en que tiene que quedar el cordón de soldadura puede ser plano, cóncavo, convexo, entonces aquí también nos está indicando, ¿no? Pero principalmente tenemos la indicación del refuerzo de raíz y el espesor de este refuerzo de raíz. Bien, tenemos también en caso de que tengamos un inserto. Este es la simbología del inserto. El inserto aquí está en la forma gráfica, este cuadrante amarillo. Un inserto que va a consumirse en el momento de la fusión. ¿Por qué se va a consumir? Porque está llegando a 12 milímetros y acá a 10 milímetros. Que vemos que el inserto consumible, como está en la parte central, pues lo vamos a graficar como un rectángulo en el medio de la flecha. En este lado de la cara, pues tiene un bisel de 70 grados y en el otro lado de la cara, un bisel de 60 grados. Las dimensiones de biselado son diferentes, 8 con 10 en el otro lado de la cara y en este lado de la cara 10 por 12. La acotación
de las dimensiones del inserto consumible, vamos a encontrarlo en la cola de la soldadura, así como también el tipo de material del inserto consumible. Siguiente. Tenemos también otra simbología complementaria, me parece que es la última, sobre el respaldo. Si necesitamos colocarle un respaldo, aquí viene con la letra R y también en la cola de la flecha vamos a encontrar las especificaciones tanto del material del respaldo. Y aquí también estamos encontrando otra especificación, ¿no?, del proceso de soldadura que se va a utilizar para este tipo de unión. Entonces, este tipo de unión es una unión a tope, tipo de junta bisel. En este lado de la cara nos dice tienes que biselar a 30 grados, pero entre la plancha A y la plancha B tiene que haber una separación de 1/4 de pulgada y el espesor del biselado es de 1 más la penetración de fusión o de unión también es de 1, es a tope. Por tanto, es que la simbología del bisel está pegada a la línea de la flecha. Y nuestra simbología que queremos resaltar en esta diapositiva es el cuadrante R de respaldo, que vamos a colocarlo en el otro lado de la cara. Adicional, tenemos las formas del cordón de soldadura, si es un cordón recto, si es un cordón convexo o si es cóncavo. Y los métodos mecánicos, si se va a hacer un desbarbado del cordón, si se va a esmerilar, si tiene que ser martillado para obtener otras propiedades, se va a hacer un tipo de maquinado, fresado, se va a hacer un laminado, o si bien no especifica el proceso posterior de un proceso mecánico. Y sobre los tipos de pruebas, partículas magnéticas, si va a pasar por líquidos penetrantes, radiografía, ultrasonido, o se va a hacer una inspección visual. Bien, tenemos entonces también para esta sesión un time to clean. El time to clean viene con algunas preguntas. He puesto 5 preguntas, me parece, sobre inserto consumible, sobre el proceso a utilizar en una simbología que ya sabemos que lo vamos a encontrar en la cola de la flecha, sobre el tipo de inspección que vamos a tener, sobre simbología complementaria también, sobre la simbología que es continua, cuando es intermitente, que define la longitud, cómo identificamos la longitud del cordón de soldadura que no va a ser soldado y la parte que sí va a tener unión. Bien, estas 5 preguntas que van a ser evaluadas en clase. Bibliografía también para poder revisar sobre tecnología de los procesos de soldadura y técnicas y prácticas de la soldadura. Aquí podemos encontrar algunos ejercicios sobre simbología. En el resumen del tema de simbología del día de hoy, vemos que el soldador, cuando tiene que realizar, por ejemplo, la reconstrucción de un cono de una chancadora, pues va a tener que ubicar el WPS para realizar la reconstrucción, el recargue, en caso de que haya tenido desgastes, pues se utilizará un proceso de reconstrucción y de recargue, y el soldador tiene que tener conocimiento sobre la simbología y dentro de ello, dentro de la simbología
Vamos a encontrar especificaciones de la soldadura, dimensiones del cordón de soldadura, tipos de juntas y las especificaciones dimensionales, así como la simbología complementaria. Bien, vamos a terminar con este tema y pedirles que revisen también los videos de las que voy a colocar sobre algunos ejemplos de simbología utilizando ya una pizarra interactiva.